13 de octubre de 2024, 28º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Los capítulos del 7 al 9 del libro de la Sabiduría se presentan como un discurso pronunciado por el rey Salomón, que quiere compartir la sabiduría que ha alcanzado y también la manera como llegó a obtenerla. Distinta de la acumulación de conocimientos, la sabiduría en la Biblia es el arte del buen vivir. No se trata de saber muchas cosas, sino de alcanzar la felicidad. Es sabio no quien sobresale por su erudición, sino quien sabe tomar las decisiones correctas y camina por la vida con sencillez. La ciencia, por ejemplo, es un esfuerzo para conocer a fondo el universo, desentrañar sus patrones de conducta, saber cómo se rige el mundo físico. La sabiduría, en cambio, es otra cosa. Su objeto es indagar cómo es el ser humano, cómo es su comportamiento, atisbar en sus sentimientos, en sus habilidades, en sus creencias. Para adquirir sabiduría hay que observar y escuchar mucho. Ya se sabe que nadie escarmienta en pellejo ajeno. Por eso los sabios privilegian la escucha por encima del habla. Es a partir de lo que observa y mira que el sabio puede hacerse una idea de qué es lo que se necesita para alcanzar la mayor felicidad posible en la vida. La sabiduría es, pues, la llave de la felicidad auténtica. Su objetivo es aprender a vivir. El apartado completo del que está arrancado nuestra lectura, que recomiendo yo leer completo, es Sabiduría, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Los versículos previos a nuestra lectura, 7 del 1 al 6, parten de una realidad insoslayable. El sabio no es alguien excepcional, es un mortal y débil como todos los seres humanos. Nadie nace sabio. La sabiduría es un don de Dios, pero es fruto también del aprendizaje humano. Por eso la oración aparece como fuente de sabiduría, porque la sabiduría es considerada como el regalo más grande que Dios pueda conceder al ser humano. El aprecio de la sabiduría no debe hacernos olvidar el arduo trabajo que implica vivir de acuerdo con ella. Por eso más adelante, en el capítulo 7, los versículos del 22 en adelante, es una descripción de la sabiduría con 21 atributos, resultado de multiplicar 7 por 3, como subrayando la perfección total. El ser humano tiene la capacidad de observar la vida, asumir sus altibajos, aprender de sus experiencias y entonces puede deducir normas y caminos para llegar a una vida feliz. La lectura de hoy nos invita a buscar esa sensatez, siguiendo el ejemplo de Salomón en primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Como Salomón, nosotros debemos considerar la sabiduría como mayor que cualquier otra riqueza en el mundo. Poder, riquezas, posesiones, bienestar, todo es relativo frente a la felicidad que se busca. Por eso la sabiduría no es una simple conquista humana, es un regalo de Dios, una oferta de sensatez que encuentra en Dios su origen. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Una sección exhortativa de la carta a los Hebreos que abarca 3:7 a 4:11 termina con este pequeño himno que hoy leemos como segunda lectura. El autor no ha dejado de exhortar a los cristianos a la fidelidad a Dios, lanzando la mirada hacia el descanso junto a Dios, aquel descanso del cielo al que estamos llamados todos. Recordando al pueblo judío que caminó 40 años por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, así nosotros estamos ahora invitados a entrar en el descanso del cielo, la tierra prometida verdadera, para vivir con Dios gracias a la mediación de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero no deja de advertirnos el autor que hubo rebeldes.
Así como hubo personas que no alcanzaron a entrar a la tierra prometida, así nosotros tenemos que perseverar y permanecer alertas si es que queremos alcanzar la gloria. Se trata pues de un desafío en este nuevo hoy que Dios nos ofrece. Los 3 versículos de nuestra lectura muestran a la palabra de Dios como el juez de nuestras acciones, ante la cual tenemos que rendir cuentas. Con esa palabra no se juega, nos recuerda la lectura, porque es viva y eficaz como una espada. Ya lo había dicho Isaías 49:2. La palabra de Dios juzga, discierne, sentencia, pero si la acogemos con fe y con obediencia, alcanzaremos el descanso eterno, porque la voluntad de Dios es nuestra salvación, no nuestra condenación. La tradición del cuarto evangelio se goza en referirse a Jesús como la palabra hecha carne. Ya sabemos entonces lo que significa acoger la palabra. Es asumir el mensaje y el proyecto de Jesús y permanecer firmes en su seguimiento. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Jesús, camino hacia Jerusalén, va enseñando a sus discípulos. Es una sección bastante larga. Marcos reúne episodios que tratarán sobre la relación de los discípulos con los bienes materiales. Cuando una persona ha aceptado el anuncio del reino, ¿qué consecuencias le plantea eso a su relación con el dinero? Jesús se encuentra en el camino con un hombre rico que quiere seguirlo. Aprovecha este encuentro para ofrecer a sus discípulos una enseñanza sobre la recta relación con los bienes materiales. Aquel hombre es bueno. Quiere hablar con Jesús porque busca con sinceridad a Dios. No hay, según las fuentes antiguas, ningún propósito de tenderle una trampa al Maestro. Jesús responde a su pregunta mencionando los mandamientos de la segunda parte del Decálogo, la sección relativa al prójimo. Jesús mira con amor el corazón de aquel hombre y descubre su buena intención. Por eso mismo no se contenta con esta ética mínima, y a la respuesta de aquel hombre y a la mirada amorosa de Jesús le sigue la invitación del Maestro a librarse de los bienes materiales en provecho de los pobres. Aquel hombre siente que le falta algo, está hambriento de poder hacer lo que Dios quiere, y Jesús le muestra el camino para llenar esa deficiencia, para colmar ese vacío, dejar la riqueza y seguirlo a Él. Pero aquel hombre no acepta la invitación. A diferencia del segmento anterior, capítulo 10, versículos del 13 al 16, en que Jesús ha abrazado a los niños, en este caso el hombre se aleja triste, porque en vez de dejarse abrazar por el Mesías, opta por seguir abrazado a su riqueza. Queda claro que la riqueza para él es un impedimento. Acumular se convierte aquí en lo contrario de compartir. La riqueza es un obstáculo para la salvación porque nos impide ser signos del reino, donde habrá paz y justicia. Pero también anuncia a Jesús que compartir la vida con Él y con los pobres tiene su recompensa aquí, en este mundo y en el venidero. Fijémonos, sin embargo, en la lista de lo que los discípulos dejan por el reino. Nos llevamos una sorpresa grande cuando vemos que la lista de los bienes ya multiplicados por 100 omite al Padre. Tendremos, sí, madre y hermanos, hijos y campos, pero ya no existirá el padre del mundo patriarcal, aquella figura opresora y dominadora. Una sociedad nueva, espejo del reino, que tiene solo a Dios como Padre, requiere la desaparición de toda dominación y toda jerarquización injusta. La riqueza tiene sus trampas. El Papa Francisco la ha caracterizado en sus escritos como si tuviera rasgos de divinidad. Es dueña de muchos corazones y hay quienes sacrifican todo por la riqueza. El apego a la riqueza es riesgoso. Riesgoso porque destruye la fraternidad, porque nos impide cumplir con el deber de compartir que está escrito en el ser humano desde que fue creado. Y finalmente, el apego a la riqueza es peligroso porque termina separándonos irremediablemente de Dios. Hasta aquí los comentarios a los 3 pasajes de la misa de hoy. Como hacemos siempre, volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración, de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.